Simeduco, un sindicato de maestros y maestras. ¿Qué significa la abreviación otra vez? Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador. De la educación pública de El Salvador. ¿Cuántas organizaciones de maestros hay en el país? Fíjense que nosotros hemos contado alrededor de 17 organizaciones magisteriales. Dentro de ellas, alrededor de unas 3 que solamente están constituidas de hecho, no son legales. Ok, pero ¿tienen alguna especie de coordinación, de pláticas entre las diferentes organizaciones? Fíjese que realmente hemos intentado. Simeduco es una organización bastante abierta ¿cómo se llama?, a la unidad, al diálogo, a buscar propuestas comunes dentro del Magisterio Nacional en El Salvador, pero lo que nosotros hemos observado de la mayoría de organizaciones sindicales de maestros y asociaciones, que todas buscan intereses particulares, no intereses colectivos. En el caso de Simeduco, desde nuestro nacimiento, siempre hemos optado por los intereses colectivos. Nunca nos hemos prestado, por ejemplo, para negociar cosas debajo de la mesa y a espaldas del Magisterio Nacional, a espaldas de nuestros afiliados, y eso nos ha caracterizado por declararnos como un sindicato independiente, un sindicato clasista que única y exclusivamente está al servicio de la clase trabajadora. Pero hay muchos sindicatos que se mueven por los intereses personales y no colectivos. Y eso nos lleva a tener ciertas dificultades para poder unirnos y hacer una sola lucha. Yo estaba bastante contento en el 2022 porque logramos consensuar una propuesta salarial unificada donde participaron 15 gremiales magisteriales. Estaba muy contento porque de esa manera pues sentía que podíamos doblegar al gobierno, porque todas llevamos un mismo fin, pero de un momento para otro eso se vino cayendo. No sé qué negociaron 13 gremiales. La cuestión es que ya no se vieron para nada, ya no se reunieron con Simeduco ni con Bases Magisteriales, que es la otra organización con la que nos hemos quedado luchando. Entonces, básicamente en estos momentos solo estamos 2 organizaciones magisteriales, que somos de las más grandes aquí en El Salvador, luchando por defender los intereses económicos, sociales y culturales de los maestros. Nosotros creemos que las demás organizaciones magisteriales han pactado algo con el gobierno actual. Ahí tenemos el caso de antes del 21 de junio que no se mira por ningún lado. Lejos de eso, pues tiene privilegios en el actual gobierno. Nosotros creímos que por ser una asociación que venía de las filas del FMLN y que nosotros le llamamos el Comité de Aplausos del FMLN, ahora el papel de él iba a ser más protagónico, un papel más de contrario a este gobierno, pero al contrario, tal como lo hizo con los gobiernos de Arena, ya no digamos con los gobiernos del FMLN, lo está haciendo ahora con el gobierno de Nuevas Ideas, Gana, y todos los partidos que no se le ve, pues siempre terminan negociando. Tanto así que muchos miembros de antes del 21 de junio son parte de algunas estructuras dentro del Ministerio de Educación. Y pues por eso nosotros entendemos que pasan callados, pues hacen unas subconferencias por allá, como algunas que vimos anteriormente, pero solo es para darse a conocer de que aún están vivos, pero en realidad no defienden ya el Magisterio Nacional, sino que lo que defienden es los privilegios que ellos han conseguido a lo largo de la historia. El Andes histórico, al que yo respeto mucho y he admirado siempre, de los años 80, ese Andes histórico murió con la llegada de Israel Montano, pues que
que ha buscado solo intereses. Nosotros como Cimeduco, inclusive los compañeros de bases magisteriales, hemos buscado acercamientos con Andes 21 de junio, que es la otra organización grande aquí en El Salvador, pero lamentablemente esta organización siempre se ha movido por intereses particulares y no por intereses colectivos. Sí, yo recuerdo pues mis tiempos de la universidad, por cierto, conozco a Montano, ya que lo menciona. Si ve la transmisión, saludos a él, ¿verdad? Y sí me llaman la atención algunas conductas de Andes 21 de junio, el histórico de las huelgas de los 60, 70, 80, ¿verdad? Con cientos o miles de maestros que fueron sacrificados porque murieron en la etapa represiva de los 80, ¿verdad? Los finales de los 70. Pasando un poquito a la estructura, sin ahondar mucho, ¿cuántos afiliados más o menos tiene o miembros tiene Cimeduco? Nosotros alrededor de unos 1.300 afiliados, pero seguidores tenemos más de 5.000 compañeros que nos siguen. En El Salvador se da una situación complicada porque le da la posibilidad a los docentes, y ese es el éxito de los gobiernos en turno, que no hay una política como para que los maestros opten por afiliarse a los sindicatos. Aquí, por ejemplo, los sindicatos luchamos, convocamos a los maestros. La gran mayoría se quedan en los centros escolares trabajando, mientras unos pocos salimos a luchar, pero la cuestión es que al obtener un beneficio, el beneficio no es solo para los que luchan, sí, sino que es para el conglomerado. Y es por eso que muchos docentes se acomodan y están supeditados a la lucha que hacemos los que estamos organizados. Entonces hay un comodismo, hay un aprovechamiento en este aspecto, porque, por ejemplo, usted si es docente y siempre lo alivianan o recibe mejoras salariales, aunque no luchen, entonces muchos maestros optan por quedarse tranquilamente. Entonces, por eso es que cuesta que los maestros se afilien al sindicato. Pero poco a poco vamos creciendo. Esa solvencia de llamarnos un sindicato particular, un sindicato independiente, nos ha dado el respaldo de nuestras bases y que nos va permitiendo crecer poco a poco. Desde que nosotros nacimos no nos ha quedado tiempo de andar visitando centros escolares, porque por lo general siempre hemos estado resolviendo problemas de los trabajadores, en este caso de los maestros. Hemos recibido persecución de todos los gobiernos en turno, persecución de los gobiernos de arena. Cuando nosotros nacimos, por ejemplo, como sindicato, sufrimos el despido de alrededor de 8 miembros de nuestra junta directiva. ¿Cuándo nacieron? Y tuvimos en el 2009. Okay. 2009. Ajá, entonces tuvimos persecución y despidos de por lo menos 8 miembros de nuestra junta directiva, que tuvimos que luchar para que los reinstalaran. Luego tuvimos persecución en los gobiernos del FMLN y ahora no es la excepción, pues seguimos siendo perseguidos y ahora pues hasta amenazados muchas veces con aplicarnos el régimen. Por ejemplo, ahora usted no puede hacer una protesta fuerte, decir que va a cerrar una departamental o una dependencia del Ministerio de Educación, porque lo primero que le dicen es que le van a aplicar el régimen de excepción. Entonces es bien complicado, pues. El régimen de excepción utilizado como un arma de control y para negar los derechos de los trabajadores a movilización. Así es. De la organización, a hacer presión, que es lo que los sindicatos hacen pues para conseguir las reivindicaciones. Yo estaba viendo un video por ahí y decía de que no sé cuántos años han pasado sin que a los maestros se les hayan dado mejoras, o cómo está la situación. Primero, ¿cómo está la situación de los maestros en nuestro país en cuanto a cómo los tratan, ¿verdad? Laboralmente? Que han habido incrementos salariales, han habido otras prestaciones, ¿cómo los trata
por ejemplo, y particularmente en este caso, el actual régimen? Bueno, decirle que nosotros tenemos nuestra ley especial. En su artículo 33 establece que los salarios de los educadores deben ser revisados en un periodo no mayor a 3 años. Esa revisión salarial terminó el año pasado. Fue cuando le presentamos la propuesta unificada de la que le estuve hablando anteriormente al ministro de Educación. Resulta que ahora llevamos 5 meses, 5 meses de no recibir ese aumento, porque la aplicación tenía que ser en este año, a partir del mes de enero. En el mes de marzo nos reunimos con el titular del ramo y nos dijo que no había sido considerado en el presupuesto general de la Nación el aumento salarial para los docentes, pese a que nuestra ley es una ley especial, que está en consonancia o en línea directa con la Constitución de la República. Entonces, el común denominador de los gobiernos en turno siempre ha sido que para el Ministerio Nacional no hay dinero. Y nos ha tocado siempre salir a la calle a luchar para arrancarles el aumento que hemos tenido en los años anteriores. Con este gobierno, pues decirle y reconocemos que hace 3 años, sin salir a las calles, pues se nos aumentaron $100, que los pusieron como una especie de complemento. Pero resulta que ahora, ya en este periodo que toca nuevamente la revisión salarial, ahora han caído en la misma situación de los gobiernos de Arena y del FMLN, que se han querido hacer los de los pachos o los locos, como comúnmente decimos, y no querer ignorar al Magisterio Nacional, ignorar su ley e irrespetarla, como ha sido la característica de este gobierno. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Últimamente se nos está convocando a capacitarnos en días sábados, que son contrarios a nuestra ley, que establece cuáles son los días laborales y cuáles son nuestros días de descanso. Por ejemplo, si un maestro trabaja en turno matutino, que es turno de la mañana, lo invitan a capacitarse, ya sea de forma virtual o presencial, en el turno contrario, sin remunerarlo en la jornada que no le corresponde. Se nos ha violado, por ejemplo, el artículo 18 de la ley de la carrera docente, que establece la forma de contratación de los docentes por ley de salario. La ex ministra de este gobierno y el actual ministro han modificado el artículo 18 con decretos transitorios para beneficiar a maestros que son afines al partido Nuevas Ideas o a los partidos que están aliados al actual gobierno. Modificaron violaron, ¿cómo decirle?, bruscamente el artículo 40, que establece la contratación de los docentes interinos, negándole el derecho a los organismos de administración escolar, que se llaman CDE, de la contratación de los docentes interinos. Crearon una plataforma que le llaman SIGOSOL, y esa plataforma lo que hacía es impedirle a estos organismos de administración que pudieran subir a esta plataforma los documentos del docente que habían contratado. Y esa plataforma ellos la controlaban desde los niveles, desde el nivel central o de las departamentales de educación. O sea que están ocultando también esa información, como es costumbre del gobierno. No, eso no lo ocultaron, lo hicieron de forma descarada y de forma vil, o sea, violaron la ley de la carrera docente. Entonces, ¿cuál era la intención? En primer lugar era negarles el derecho a los consejos directivos escolares de contratar al maestro que ellos habían elegido, como lo establece la ley de la carrera docente, y darle la atribución a los directores departamentales para que ellos contraten a militantes del partido Nuevas Ideas, maestros militantes. Pero eso no se quedaba ahí. Posteriormente modificaron el artículo 18 para pasar a ley de salario a todos estos militantes, y esa era la intención verdadera. Entonces se han dado este tipo de violaciones. O sea, este gobierno se ha caracterizado por violar no solo la ley de la carrera docente, sino que muchas leyes. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos amarrados en este país con el régimen de sección, que ni en tiempos del conflicto armado se dio eso, que prolongaban el régimen de sección cada mes.
Ya llevamos el mes número 14 en el Ujú. país de la prolongación del régimen de excepción. ¿Y para qué es? Ahora ellos ya no es para perseguir delincuentes, sino que es para tener controlado a la oposición, a las personas que son voces disidentes de este gobierno. Y eso es lo que está pasando ahorita en el país. Como le dije, ahorita nosotros no podemos pronunciarnos fuertemente porque lo primero que nos amenazan es meternos Régimen. o aplicarnos el régimen. Y ya lo Vamos hemos a, visto con algunos sindicalistas de otras carteras de alcaldía sobre que los todo, han apresado. Así es, vamos a volver a ese punto. Yo claro, quiero hacer relación a esta nota periodística del 19 de mayo, donde, por cierto, usted y otro compañero de su organización, bien llamativo, por cierto, el título. Hay pisto para espionaje y propaganda, pero no para el magisterio, dice. Para el magisterio nunca hay pisto, pero ha habido desviación de fondos, un reajuste para CAPRES, Casa Presidencial, más que todo para publicidad, para espionaje y para cuestiones de internet. ¿Cómo es posible que le den más dinero a CAPRES cuando ya tenía un presupuesto asignado desde el principio de año, pero para el Magisterio Nacional no hay? Vamos a regresar después a ese tema. Eh, o sea, la prioridad entonces de este gobierno no es la educación. claro que no. Nosotros hemos vaticinado en esta situación que para los gobiernos en turno, y este gobierno actual no es la excepción, no es prioridad la educación. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, los presupuestos escolares para funcionamiento de los centros escolares están llegando en el mes de agosto, mes de septiembre hasta diciembre. Por ejemplo, en el caso del centro escolar donde yo laboro, el 14 de diciembre o 15 de diciembre, no me recuerdo, del año 2022, me entregaron el presupuesto de funcionamiento para el año 2022. Imagínense, ya había terminado el año escolar. Entonces, ¿qué significa eso? Que durante todo el año ha pasado desfinanciado. Ahora ya vamos terminando el quinto mes y los presupuestos escolares no llegan a los centros escolares. Entonces, ¿qué significa esto? Que la educación deja de ser gratuita porque el costo de cualquier situación que se arruine en el centro escolar la asumen los padres de familia. Y eso estaba pasando también con el tema de los alimentos. En muchos centros escolares estaban exigiéndole o pidiéndole a los padres de familia que asumieran el costo, por ejemplo, de los alimentos que no habían entregado. Por ejemplo, nos habían entregado eh, azúcar, arroz, aceite, eh, cereal, pero no nos habían entregado leche ni nos habían entregado frijoles. Entonces, y en ese marco de esa entrega de alimentos, llaman al día, a la semana de la nutrición. Entonces, muchos docentes y directores se vieron en la obligación de presionar a los padres porque desde, digamos, la organización que maneja esta situación de los alimentos, estaban presionando a los maestros para que subieran fotos con lo que les estaban entregando a los alumnos. Pero muchos directores y maestros, por no meterse en problemas con el Ministerio de Educación, exigían a los padres de familia que dieran el complemento y ya subían, digamos, los platos bonitos. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Que el Ministerio de Educación estaba saludando con el sombrero ajeno, pero nosotros como Cimeduco dimos a conocer la realidad de lo que estaba pasando en los centros escolares y mostramos en realidad qué es lo que se le estaba entregando a los estudiantes. O sea, se les estaba entregando solo arroz nada más y se les estaba entregando el cereal sin leche. Eso es lo que esa es la verdadera realidad, pero ellos querían tapar el sol con esta semana de la nutrición, donde le estaban exigiendo a los maestros que subieran fotos de la alimentación que les daban a los estudiantes. Les pedían que hicieran platos nutritivos y de dónde, pues si esos platos nutritivos no eran compensatorios con la cantidad de alimentos o el tipo de alimentos que le dan a los estudiantes. Entonces no se vale engañar al pueblo salvadoreño, no se vale engañar a la comunidad internacional con que todo es la panacea aquí en el país. Y por eso nosotros como Cimeduco nos atrevimos
a dar a conocer al mundo entero la realidad de lo que estaba pasando aquí en el país con el tema de la leche. Ahora, volviendo al Magisterio Nacional, pues pasa lo mismo. La semana pasada hace un reajuste presupuestario aprobado por la Asamblea Legislativa, donde envían una cantidad de millones para Casa Presidencial. ¿Para qué? Para espiar, para espionaje de las personas que son contrarias al gobierno, para pagar publicidad, por ejemplo, para mejorar el Internet, dicen ellos, de las escuelas. Esperamos que sí. El 33% de las escuelas no tienen, no, perdón, más del 60% de los centros escolares no tienen internet en los centros escolares. Los niños, por ejemplo, en las casas tienen computadoras, les han dado tablets, pero tampoco tienen internet. O sea, no son utilizables las computadoras ni en los centros escolares ni en las casas, pues, o sea, porque básicamente se tienen que hacer grandes esfuerzos con los maestros para que los estudiantes utilicen las computadoras medianamente, porque ahora con la tecnología pues se quedan bastante atrás al no tener la conectividad. Entonces nosotros esperamos que de esos millones que de verdad llegue una parte para que paguen internet en los centros escolares, pero nosotros sabemos que no lo van a hacer. Pero, Eso solo era publicidad. Lo van a utilizar para la otra cosa, para perseguirnos, para espiar, para darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Más ahora que se han dado cuenta que la sociedad civil, las organizaciones sociales y los partidos políticos se han estado reuniendo para... Vamos a tocar eso más adelante, porque queremos saber el papel de Cimeduc en ese asunto. Excelente. Vaya, pero ya hablamos de que el alimento que recibían los niños en las escuelas se ha reducido a arroz nada más. Antes, ¿qué era, aparte de arroz? Pues por lo menos lo complementaban con frijoles, se les daba arroz, se les daba frijoles. Ok. Ya no se les daba cereal, por ejemplo, y se les daba leche. Con leche, ¿verdad? Claro. Se les complementaba. Y pues se hacían, por ejemplo, pupusas de arroz con frijoles. Se inventaba, pues. Sí. Entonces, pero no basaba de frijol, arroz, leche, bebida fortificada, azúcar, aceite. Eso es lo que daban, pero igual, con eso nosotros hacíamos diferentes platos. Combinaban, sí. Así combinábamos. Y de vez en cuando, con colaboración de ellos mismos, pues les pedíamos, por ejemplo, que llevaran fruta, utilizábamos la leche y les hacíamos licuado. Les pedíamos que llevaran, por ejemplo, 10 centavos, por ejemplo, y les comprábamos pollo y ya les hacíamos una sopa, etcétera, etcétera, pero era mínimo, ¿verdad? Entonces, claro. Pero, digamos, lo complicado fue este año, que no entregan frijoles ni entregan leche. Entonces, eso en cuanto a la alimentación escolar de los niños en el país, que supuestamente está saliendo pues a flote, ¿verdad? Y que está en un ascenso en todos los términos económicos, educativos, etcétera. Se habla mucho de la situación de la infraestructura escolar y esto no voy a entrar todavía a los materiales didácticos, pero puede, ¿verdad?, agregar algo usted sobre las herramientas didácticas. Pero se habla de que las escuelas están bastante abandonadas por el actual gobierno, ¿verdad? No sé si es anterior o es más recientemente que se ha dado esto, pero el presidente prometió, creo que en octubre del año pasado, que iba a arreglar entre 3 y 5 escuelas por día. ¿Cómo se está moviendo esa promesa? Bueno, decirle que el abandono de los centros escolares es producto del descuido, no solo de este gobierno, porque hay que ser sinceros, pero porque todos los gobiernos han tenido parte. O sea, estamos hablando de 30 años atrás hasta la fecha, pero y cada gobierno ha utilizado, digamos, este tema como campaña publicitaria, pero al final pues siempre están resolviendo aquellos centros escolares que necesitan pequeñas modificaciones.
y lo dan a la opinión pública para que vean que se están construyendo las escuelas. Pero aquellas escuelas que están bien arrinconadas en el último caserío, en aquella comunidad marginal, esa escuela la tienen olvidada. Increíble, tenemos algunos centros escolares en Santana, por ejemplo, en Morazán, que están todavía con aulas de bajaret, aulas de lámina, algunas escuelas cubiertas con palma de coco, o sea, en pleno siglo XXI. Entonces, el presidente de la República prometió que iba a reconstruir o construir las más de 5.000 escuelas. Eso lo dijo en septiembre del año pasado y él mismo hizo ver que eran 2 escuelas y media más o menos por día. Significa que a esta altura, desde septiembre hasta la fecha, ya casi llevaríamos alrededor de unas 1.600 escuelas reconstruidas o más, si lo vamos estabilizando día por día. Pero en realidad esto no ha pasado, pura política, y nosotros se lo hicimos ver en septiembre del año pasado y le dijimos que no le mintiera al pueblo salvadoreño. Tuvimos el problema de las tormentas tropicales que se dieron el año pasado en el país. Muchas escuelas se dañaron. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Ponerle cintas amarillas para que no se utilizaran. Pero esas escuelas estuvieron, desde que sucedieron los fenómenos tropicales acá, estuvieron cerradas, pero no estuvieron siendo intervenidas. Lo que hicieron es llevar solo hacer como la bulla, la pompa, pero luego retiraron a las personas que habían llevado, ¿verdad? Llevaban personas privadas de libertad, apegadas al programa Yo Cambio, tal vez unas cuantas bolsas de arena, unas láminas, etcétera, pero luego retiraban a toda esa gente y dejaban solo la cinta amarilla. Y los centros escolares, los directores, los consejos de maestros preocupados cómo comenzaban el año escolar 2023. Resulta que muchos directores y consejos de maestros se vieron en la obligación de retirar esa cinta amarilla y empezar a utilizar aquella zona de los centros escolares donde no habían sido muy dañadas las aulas. Y en estos momentos tienen una parte dañada, o sea que están utilizando a mediano uso algunos centros escolares. Y aún en la fecha, hoy que anduvimos visitando para convocar a la marcha que pasó el 26 de mayo, encontramos escuelas que están funcionando en los corredores de iglesias y las escuelas están totalmente cerradas. Entonces, es pura mentira, no han intervenido las escuelas tal y como lo anunció el presidente Bukele. Apenas quizás unas 60 escuelas, pero a estas alturas lleváramos más de 1.600 escuelas destruidas o construidas, pero eso no está pasando en el centro. 5 escuelas por día. O sea, eran dos escuelas y media más o menos por día. 2 escuelas y media por día, y estamos hablando de 60 escuelas, y fue en octubre, noviembre, diciembre. O sea, muy por debajo, ni siquiera una por día. Media escuela diaria. Aunque la propaganda dice... Sí, ustedes lo pueden comprobar. En cuanto a los materiales didácticos, bueno, se habla de la tablet que están recibiendo. Tiene que haber internet en las escuelas, muy buena internet para que pueda conectar a muchos de la cantidad de estudiantes. Esa parte está más o menos, ¿verdad? Fíjense que nosotros reconocemos el esfuerzo que se ha hecho por entregarle computadoras a los docentes, casi el 100% de los docentes tienen computadoras. Reconocemos que le han entregado computadoras a los estudiantes de cuarto grado a bachillerato, y las tablets que las han entregado desde parvularia a tercer grado. Eso está bien. El problema, como le dije anteriormente, es que en las comunidades educativas, no en todas las comunidades, y sobre todo en la zona rural, en las zonas marginales o urbanos marginales, muchas comunidades, muchas casas o viviendas donde están nuestros estudiantes no tienen acceso a internet, ni siquiera hay cobertura de internet ahí, porque las compañías
por el problema que se estuvo dando también de las pandillas, ni siquiera llegaba a la cobertura de internet los programas que usan, a las casas de los estudiantes. los programas de las ¿Hola? computadoras están basadas en la internet, o sea, no están basadas en el disco duro. Sí, se pueden utilizar, pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo, pasaría un docente transmitiendo o facilitándoles, por ejemplo, a través de memorias USB? O sea, ¿cuánto tiempo? Se perdería demasiado tiempo, pues. Tendrían que dejarle el montón de USB al maestro para que al siguiente día le lleve todas las USB ya con el material. Y se hace. Se buscan los mecanismos para utilizar las computadoras, pero no es como tener el internet que usted se puede conectar en vivo, por ejemplo, en tiempo real, y no se pierde tiempo. Entonces, por ejemplo, un docente se enferma por X o A motivo, o lo convocan a una capacitación, él desde su casa les puede dejar una actividad y ya los estudiantes solo descargarla y ya no pierden, o sea, si no llegan a la escuela, por lo menos se les asigna una actividad, se les puede dejar un video que ellos fácilmente lo pueden abrir, escuchar y tomar las anotaciones respectivas, pero eso no está pasando, pues, porque no todos los lugares de El Salvador tienen internet. Claro, y en algunos lugares, aunque haya internet, la señal es bien débil. Y pongámosle otra cosa, no todos los padres de familia y madres de familia pueden pagar, porque también hay problemas aquí de desempleo, o sea, los salarios son demasiado bajos para la mayoría de salvadoreños. Sí. Quizás para cerrar esta parte, en otra plática podemos retomar un poquito más del tema, porque por ejemplo yo estoy interesado en escuchar, porque no se habla de reforma educativa y todo eso, pero eso lo podemos dejar para otra plática. En cuanto al retiro de los maestros, ustedes dicen en esta cobertura que les dio el diario de hoy, los maestros no se retiran por las pensiones muy bajas, no obstante el decreto que les paga hasta $25,000 por retiro voluntario, y no resuelven, además de que cae en rango de la pensión mínima. ¿Cómo está la situación de un maestro que ya llega a la edad de retiro? ¿Nos puede contar un poquito de eso y de ese decreto que hablan ahí en esa nota? Y solo decirle que muchos de los maestros han decidido morir con las puertas puestas en los centros escolares, porque la promesa que se convirtió en otra mentira del presidente Bukele, que es el tema de las pensiones, que lo mencionó con bombos y platillos, que lo iba a mejorar, que iba a darles una pensión digna y justa a los trabajadores en su gobierno. Todos esperamos una gran promesa, una gran, digamos, reforma de pensiones, pero nos salió peor o igual. ¿Por qué? Porque en el 2017, por ejemplo, tuvimos el primer revés, el primer castigo por todos los partidos políticos que nos condenaron a pensiones de miseria, pensiones de $207, que con una reforma que hicieron por ahí, la subieron a 307.14. Pero ¿qué pasó con la actual reforma integral de pensiones? Que de integral no tiene nada, que se inventan toda una retórica diciendo que un trabajador privado iba a tener una pensión mayor al salario mínimo, lo cual es mentira, porque lo que pasa es que la cuenta individual, al hacer la división por la cantidad de meses que manifiesta esta ley, resulta que al hacer la división les queda como una pensión de unos $87, pero la ley establece que no pueden haber pensiones menores a los 304.17. Entonces lo que hacen es subirle esa pensión a los 304.17, pero es mentira que le queda de $400, porque no le aplican el 30% que menciona, porque ya le subieron la pensión de los $87 hasta los 304.17. Parecido le sucede al Magisterio Nacional. Cuando nos hacen el cálculo de nuestros ahorros,
está quedando una pensión de alrededor de $260. Y no, lo que hacen es subirnos digamos, a 304.17, que aún es menos que lo que teníamos en la reforma anterior, porque antes era 307.14, ahora son 304.17, son como $3 menos. Entonces, pero a eso hay que agregarle que muchos docentes retiraron el 25%, entonces a ellos ya no les aplica subirles la pensión a los $420, sino que algunos alcanzan a llegar a los $460, menos el descuento les viene quedando una pensión como de $340, y aquellos que suben la pensión a $420 les queda como una pensión de $360. Pero con ese tipo, imagínense un docente después de trabajar más de 30, 35, hasta 40 años, tienen un salario de $1,000 más o menos, después de su vida laboral, y que les dejen una pensión abajo del promedio, pues, o sea, de la mitad de lo que ganan, o sea, no van a poder vivir, pues el costo de la vida ha aumentado aquí en el país, el costo de la canasta básica ronda los $650, o sea, y a eso hay que añadirle que hay un montón de compañeros que están bien endeudados, entonces es bien complicada la situación. Dígame. No, digo, solo para reducir ahí en 2 o 3 palabras, la pensión promedio de un maestro, vamos a decir de educación básica, después de 30 años de servicio, anda entre $340 y $400, ¿qué? No, entre $340 y $360. En eso anda ya con los descuentos, porque ahora resulta que con la ley ya no solo le descuentan el seguro, sino que también le descuentan la cuestión de la previsión, le vuelven a descontar a AFP. Entonces ahí ya acumulan 2 descuentos, y es por eso que le reduce la pensión. A los retirados les vuelven a descontar a AFP. Así es, eso es lo que está pasando, eso es lo que ha modificado la ley ahora, y con el decreto que han sacado, que les están ofreciendo $25,000 a los docentes que ya están pensionados y siguen laborando, muchos docentes no se van a retirar, porque a nosotros, por ejemplo, nos contaba un compañero maestro, miren, a mí me alcanzan los $25,000, pero el problema es que yo debo $40,000. O sea, si yo pago esos $25,000, todavía me quedan $15,000 de deuda. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a mí me van a seguir descontando de esos $360. Y dice el maestro, no menos de $200 me van a descontar por esos $15,000 que me quedan todavía restando. Entonces, en lugar de ganar, salgo perdiendo, porque quedo siempre endeudado, y el porcentaje de dinero que me va a quedar para subsistir es más o menos unos $150. Eso es lo que establecía el maestro. Entonces, yo mejor, compañeros, no me voy a retirar, pues, y me la voy a jugar hasta donde me lleve la vida. Entonces, por eso nosotros decimos, es voluntario, ¿verdad? Hasta ahorita claro, es voluntario. Hasta ahorita es voluntario, no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Si lo van a hacer obligación. Una pregunta, ¿les ha afectado a los docentes en su trabajo, en su actividad, su vida personal, estos 14 meses de régimen de excepción? Bueno, vamos a decir que en cuestión de seguridad, pues hay que reconocer de que la seguridad ha bajado un poco, o sea, con respecto a la delincuencia, ya no se siente aquel clima complicado en los centros escolares, aquellas amenazas o sentirse amenazado llegar a los centros escolares a trabajar, eso ha bajado. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos docentes que han sido víctimas de este régimen, sin ver nada. ¿Qué es lo que pasa? Muchos docentes, como no les alcanza lo que ganan, tienen que buscar otras ocupaciones en su tiempo libre. Resulta que un docente, por ejemplo, de la zona de Panchimalco, en el departamento de San Salvador, por ejemplo, afiliado
a nuestro sindicato, a él lo detuvieron porque el pecado que él cometía es transportar personas en un pick-up que había comprado. Él a las 4 de la mañana ya estaba en el mercado central de San Salvador. Se llevaba el primer viaje, se llevaba unos cuantos docentes para los cantones. Entonces, como ese proceso es ilegal porque no tiene los permisos del BMT, ya lo habían como amenazado los policías que le iban a quitar el vehículo. Resulta que cuando ya estaba el régimen de excepción, lógicamente lo detuvieron cuando iba para Panchimalco, que llevaba pasajeros, y le quitaron el vehículo, se lo llevaron al puesto de la PNC de Panchimalco. Ya estando allá en Panchimalco, le dijeron que lo detenían por agrupaciones ilícitas y por el régimen de excepción. Pasó el maestro más de 10 meses detenido, y pues no le encontraron causa. Ahorita está con medidas sustitutivas, pero imagínense cómo afectaron a este docente por el simple hecho de andar buscando cómo ganarse la vida. En el municipio de Tonacatepeque o Ilopango, en la colonia Altavista, por ejemplo, ahí está el caso de otro maestro que es empresario, que tiene varios taxis ejecutivos que los había adquirido el préstamo que él había hecho con su salario, con los diferentes bancos y cooperativas del país. Resulta que también lo subieron en la voladora y le aplicaron el régimen por asociaciones ilícitas. Está por ahí la historia en la revista Factum, ahí, de cómo lo trataron a este maestro. Y así a nivel nacional muchos docentes que han sido víctimas de este flagelo de la cuestión del régimen de excepción. Entonces no hemos sido exceptos. Con respecto a las organizaciones sindicales, ¿qué es lo que está pasando? Que están utilizando el mismo régimen para amedrentar a las organizaciones sindicales. En el caso de nosotros como Cimeduco, ya hemos recibido ciertas advertencias de algunos directores departamentales que si hacemos acciones de hecho en contra de esas direcciones departamentales o el nivel central donde está el ministro, no van a aplicar el régimen, y lo más seguro es que lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Coartar la libertad a la sindicalización. Ahora usted, por ejemplo, no se puede expresar en los centros escolares. Te han prohibido que usted lleve medios de comunicación para que vean cómo es la realidad de los centros escolares. Nosotros como Cimeduco nos hemos atrevido porque creemos que el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional deben darse cuenta de lo que está sucediendo, pese a que nos ponemos en riesgo. Pero claro, si no hay personas valientes que hagan esto, pues entonces todo va a ser una panacea para nuestros hermanos, nuestros compatriotas que están fuera de nuestra república, que están viendo el país, nuestro país Salvador, en manos del presidente Bukele, como que es la panacea, como que es lo mejor que hay. El problema es que ellos no viven aquí, no están viviendo el paraíso, cabal, el país de las maravillas. Eso no es cierto. Los que vivimos acá somos los que vemos la realidad, y por eso nosotros cuestionamos a muchos compatriotas de la diáspora que le aplauden al presidente. Nosotros les hemos dicho, vénganse a vivir acá, y cuando ya vivan acá, pues se dan cuenta de la realidad del país, pero la mayoría no viven la misma realidad que nosotros vivimos aquí en el país, y no es lo mismo opinar desde allá, donde tienen las garantías constitucionales, tienen las prestaciones, que estar aquí en el país. Por eso no se vale decir vamos a reelegir al presidente desde aquí, desde la diáspora. O sea, primero tienen que preguntarle qué es lo que pasa. Muchos de nuestros compatriotas tienen a sus familiares, muchos de ellos no trabajan aquí en el país, sino que solo viven de las remesas que reciben de ellos. O sea, ellos no viven el día a día de lo que vive un trabajador que sale todas las mañanas a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, con esas trabaciones que se hacen aquí en el país, a ganarse el día a día. Muchos de ellos se quedan tranquilamente en sus casas, levantándose a las 9, 10 de la mañana, esperando que les caiga la remesa. Lógicamente, esa gente, para ella la realidad del país está excelente. Y lo que les dan, digamos, a conocer a los compatriotas que están fuera de nuestra frontera, es que todo está bien, pero no es cierto. No es cierto. Y el que va de aquí va de turista. Así es, cabal. Con dinero y todas otras facilidades, ¿verdad? No es lo mismo que irse a quedar a vivir allá. Cimeduco, como organización, ya para irnos un poco
veo que el tiempo nos va consumiendo. Ir un poco cerrando en algunos puntos. Simeduco es una organización con presencia reconocida como parte, ¿verdad?, de la que representan a los maestros, sin compromiso con el gobierno en turno. Simeduco ha participado en estas conversaciones de organizaciones de la sociedad civil buscando una candidatura alterna. ¿Le han consultado o ha estado por lo menos informado de este proceso? Bueno, decir que como sindicato directamente, porque nuestros estatutos lo prohíben, no podemos participar en la política partidaria. Además, somos un sindicato independiente, no podemos mezclarnos en este tipo de cosas, pero como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, porque no pertenecemos solo a una organización. También como ciudadanos tenemos el derecho constitucional de organizarnos. Como ciudadanos, no directamente como Simeduco, sí hemos participado de este tipo de reuniones porque creemos. Por ejemplo, y esto sí lo vamos a decir categóricamente porque también nuestros estatutos lo dicen, nosotros creemos y estamos seguros que la reelección presidencial es inconstitucional, y eso sí lo vamos a decir a todos los vientos, y así tengamos las consecuencias que tengamos, pero eso de que la reelección o segundo mandato lo establece el vicepresidente de la República, eso para nosotros es un circo que no existe, pues, o sea, si el presidente de la República se va a reelegir, lo va a hacer de forma inconstitucional, porque ninguno de los artículos que hablan de la reelección, donde dicen que la reelección presidencial es inconstitucional, o sea, tienen artículos o palabras escondidas que les permiten. Eso de que establece, por ejemplo, que se va a renunciar 6 meses antes. No, el mandato constitucional, la Constitución establece que es de 5 años y abarca desde aquí hasta aquí. Entonces, no hay posibilidades de eso. Y eso sí lo hemos dicho nosotros abiertamente como Simeduco, porque cuando nosotros hicimos nuestro estatuto, juramentamos garantizar que se cumpliera y se hiciera cumplir la Constitución de la República. En ese sentido, pues, pero también viendo la realidad del país, que lejos de mejorar nuestra situación en cuanto a la libertad de movilización, en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a que la situación, el costo de la vida se ha vuelto peor, ver que se despilfarra dinero desmedidamente, y que como funcionario, como el primer funcionario, el primer ciudadano, el primer funcionario público está obligado a dar cuentas a la nación, no lo hace. ¿Qué es lo que hizo? Hacer un decreto para evitar darle cuentas a la nación. Y la ley establece que todas las personas, todos los salvadoreños que tocamos fondos públicos, debemos rendirle cuentas a la nación. Mira, nosotros los maestros en los centros escolares, cuando nos tardamos para entregar cuentas de los gastos que hemos ocupado en un año lectivo, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos han amenazado hasta con meternos presos, aplicarnos, llevarnos a la fiscalía para que nos procesen. Y hay veces por $1,500 que nos dan al año. O sea, imagínense que en pandemia, por ejemplo, se gastaron una gran cantidad de dinero y no se han rendido cuenta. Entonces, todo ese tipo de cosas y la situación que se está viviendo de que se ha perdido el Estado de Derecho en el país, en la independencia de poderes, que por ejemplo ahora todos los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial están alineados al presidente de la República, y eso no lo dice la Constitución de la República. Entonces se está violando el Estado de Derecho. Eso nos ha llevado a buscar una situación diferente y unirnos con otras personas que no estamos de acuerdo con que se pierda la democracia y el sistema republicano del país, que ya estableció en la Constitución. No se vale decir que nosotros, el pueblo, vamos a elegir al presidente porque nosotros lo queremos. No, es que ya hay procedimientos establecidos
en la Constitución de la República cómo se deben hacer este tipo de cosas. Nosotros le dijimos, está bien, cambiemos la Constitución, pero llamemos a una asamblea constituyente, o sea, volvamos a empezar de cero, pero no violentar la Constitución y las leyes de la República como le dan la gana. Y es por eso que nosotros nos hemos visto en la obligación como salvadoreños, porque tenemos el deber constitucional de defender los intereses de nuestra patria, y es por eso que nos hemos unido a otras personas y no vamos a permitir que se pierdan esas garantías constitucionales en nuestro país, y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias de tal manera que se restablezca el orden en nuestro país, porque si no cualquier persona va a venir a imponer las leyes que quiera. Imagínense qué mal ejemplo le está dando a su esposa, a su hija y al niño que viene en camino. Qué mal ejemplo le está dando el irrespetar las leyes. Fíjense que en las escuelas, por ejemplo, el año pasado, ¿qué es lo que anduvieron haciendo? Retirando las guías que habían entregado en pandemia, y sobre todo la del 7º grado, porque en la de estudios sociales establecía que ahí en uno de los temas, uno de los contenidos, que la reelección presidencial era inconstitucional. Yo tuve la, digamos, la delicadeza de decir, y me quedé con unas guías y las revisé, y voy encontrando que en unos contenidos de 7º grado habla del sistema democrático de El Salvador, la forma de elección, y ahí habla que el presidente de la República no se puede elegir. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos han llevado a juntarnos con organizaciones de la sociedad civil y pues buscar una alternativa, porque nos llaman el 3% y en realidad no es el 3%. La gente está equivocada. El presidente de la República no tiene la venia de todos los salvadoreños. Es una gran cantidad de salvadoreños que estamos descontentos aquí en el país por la forma como se está gobernando el país, porque es una forma de dictadura la que se está estableciendo en el país, y ese tipo de cosas no las podemos permitir, porque hemos luchado, hubo un conflicto armado que duró 11 años para que se respetaran esas garantías constitucionales, y no las vamos a echar en saco roto. Que el presidente las ha querido negar, que dicen que eso fueron una burla, no, pero fallecieron más de 100,000 personas en el conflicto armado, y eso no es una burla. O sea, el decir que los acuerdos de paz fueron una farsa, no. Para los que anduvieron en las montañas y que anduvieron con el fusil combatiendo en las montañas y que ofrendaron sus vidas, para ellos no fue una burla. Para los que sentimos esa tranquilidad cuando se firmaron los acuerdos de paz, no fue una burla. Claro, el presidente de la República quizás a lo mejor tenía unos 5 años, estaba allá bien resguardado, donde no pasaba nada. Entonces, por eso piensa de esa manera, pero los que vivíamos en los pueblos, en los cantones, no lo vimos de esa manera. Al contrario, nos alegramos cuando se terminó el conflicto armado. Entonces, se está perdiendo, están tratando de borrar la memoria histórica del país, y eso no es posible. No es posible y no hay que permitir. La propuesta de una candidatura de la recomendada, una fórmula recomendada por la sociedad civil, por candidatos a diputados, alcaldes recomendados por la sociedad civil, ¿cómo lo ve? Bueno, creo que podemos inferir de lo que ha dicho, pero un poco para aclarar más. Sí, nosotros lo que vemos que es la forma correcta, porque estamos claros de que el presidente actual va a violar la Constitución y se va a reelegir. Entonces nosotros no podemos dejarle el espacio libre, aunque le estamos dando de alguna manera legalidad, pero sería peor si no se participa. En ese sentido, pues nosotros creemos que lo conveniente es la unidad en estos momentos, y que todos los partidos políticos que por lo general han estado en contienda, pues se hagan a un lado y que permitan que la sociedad civil les presente una propuesta de candidato y que sea acuerpada por todos ellos. Tenemos que hacer a un lado los intereses particulares y poner los intereses como nación para contrarrestar este tipo de cosas que se van a devenir en el futuro, pues que para nosotros es un panorama bastante complicado.
En ese sentido, pues estamos esperando que las organizaciones sociales que están participando en estos procesos de verdad se pongan de acuerdo y que pongan sus barbas en remojo, que hagan a un lado todas digamos, las cuestiones que tienen que ver con la avaricia, con el deseo de poder, y que escojan una terna que de verdad nos represente y que pueda tener la venia de todo el pueblo salvadoreño, de aquellas personas que ya están cansados de los partidos históricos que han engañado al pueblo salvadoreño y que muchos ya no creen en algunos partidos políticos. En ese sentido, pues esperamos que se pongan de acuerdo y que pues todos apoyen los partidos políticos esta propuesta que les va a dar la sociedad civil y que va a ser la que va a enfrentar al presidente Bukele, que se va a postular de forma ilegal, porque eso hay que decirlo, vamos a competir contra una persona ilegal, pero igual nosotros entendemos que aquí en El Salvador hay muchas personas que todavía le aplauden, que están ciegos, pero nosotros los que somos conscientes y conocemos la verdadera realidad no podemos permitir ese tipo de cosas, y es por eso porque nosotros estamos esperando como salvadoreños, que somos parte de la sociedad civil, que ese acuerdo y que sea la mejor propuesta de alcaldes, de diputados y de fórmula presidencial. Creemos que la unidad es importante en este momento. Yo creo que coincidimos, ahorita hay que salvar la república y hay que poner a un lado los aspectos secundarios, personales, de grupo, ideológico, etcétera, ¿verdad? Y de hecho yo le digo, como parte de la diáspora, hay algunos que se han conectado ahí, que los saludo, por ejemplo, Martín Segovia, un amigo tiktokero que todos los días sube contenidos. Bar Pérez, otro amigo compatriota que está siempre pendiente de qué está pasando en el país, ¿verdad? Lorena Hernández, saludos. Telma Paz de Ábrego, saludos también para usted, una colega. Por ahí borramos un par de troles. Y dice Martín Segovia Coto, jaja, hasta lo que llega este gobierno, retirar las guías de la escuela porque explicaban la prohibición de la reelección. Son ridículos. Y ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Lo que usted ha mencionado de las guías escolares para promover la mentira, ¿verdad? Promover la ilegalidad. No toda la diáspora está con Bukele, ni toda la diáspora está con el pisoteo de las instituciones y del Estado de Derecho que están cometiéndose por parte de yo le llamo régimen, fui de los primeros, por lo menos en la diáspora, que le llamo régimen, y fue desde el primer año de su llegada. Solo, ¿verdad? Como un comercial. Dos cositas, mañana, y así brevemente, se cumplen 4 años de que el señor Bukele llegó a la presidencia. En 2 o 3 frases, ¿cómo caracterizaría usted esta administración? Bueno, un gobierno de ilusiones, porque lo que ha vendido es ilusiones, de falsas promesas, pocos cumplimientos y de imposiciones y violaciones a las leyes de la República. Ya lo dijo hace un ratito, pero quisiera remarcarlo más explícitamente. En la diáspora hay bastante desinformación. Yo me encuentro con gente que ve ese país maravilloso, ¿verdad? Que no existe, que ve ese progreso que no existe y que incluso aplaude los abusos de poder, las violaciones de los derechos humanos, como los más de 160 asesinados por el Estado o bajo la responsabilidad del Estado en las cárceles salvadoreñas bajo este gobierno, que son crímenes de lesa humanidad. Gente que no percibe todas estas cosas que nos comparte usted y que hablamos en las redes todos los días, y que creen que solamente es porque no nos gusta Bukele, por los calcetines rojos, por la barba, porque para algunos es guapo. Yo lo conozco en persona y no es que, ¿verdad?, por nada, pero quienes lo hayan visto de cerca pueden decir si en realidad es guapo sin maquillaje.
¿verdad? Sin que lo arreglen. ¿Qué le puede decir a ese grueso, ese gran grupo de salvadoreños que están ilusionados con Bukele, que por cierto no se van de regreso, pero quieren que sea reelegido y que viven fuera del país? Bueno, hacerles un llamado a la reflexión a todos nuestros compatriotas salvadoreños que se hacen llamar diáspora, otros se hacen llamar nación salvadoreña en el exterior, ¿verdad? Como a ustedes les guste llamarse, fuera de nuestras fronteras patrias, hacerles un llamado a la reflexión, que no se dejen encantar por ilusiones, que escuchen, o sea, a las organizaciones sociales, a los dirigentes nacionales que vivimos el día a día aquí en El Salvador. Muchos de sus familiares no viven la realidad que vivimos los salvadoreños, que salimos a las 3:30 de la mañana a trabajar a los diferentes lugares. La situación aquí en el país está complicada. Es cierto, aceptamos que ha mejorado un poco el tema de la delincuencia, pero el costo de la vida ha aumentado. Y El Salvador no es lo que han vendido los diputados que han llegado allá, el presidente a través de todos los spots publicitarios, no es lo que se vive aquí. O sea, hay muchas cosas que ha mencionado que iba a hacer, no están aquí en el país, solamente son ilusiones. En ese sentido, decirles que no castiguen a este pueblo salvadoreño, y que si van a votar por el presidente Bukele solo por pasionismo o porque les han dicho las cosas, pues que analicen, que reflexionen bien su voto, y si ustedes creen que él es el mejor, pues háganlo, pero de lo contrario no nos castiguen a lo que estamos viviendo acá. Yo los invito a que se vengan a vivir con nosotros acá, y para que se den cuenta de la realidad, y pues unos meses antes de las elecciones vengan a estarse con nosotros aquí, unos 5 meses antes, ¿verdad? No se traigan dinero de allá, de donde están, sino que vengan a rebuscarse acá, y se van a dar cuenta pues de qué es la verdadera realidad que se vive en el país, y se van a dar cuenta de que, por ejemplo, las 5,000 escuelas que ha mencionado que va a construir no existen, y eso se los podemos garantizar, o sea, todo aquí está bien complicado. Aquí no se entregan cuentas de los gastos que se hacen a la nación, y ese es un deber para todos los salvadoreños que administramos fondos. En ese sentido, por hacerles un llamado a esa reflexión a todos los hermanos salvadoreños que están fuera de nuestras fronteras patrias. Bueno, muchas gracias por compartirnos, ¿verdad? Sus puntos de vista, por darnos información también de campo, por aceptar esta invitación. Sabemos que son momentos donde se está trabajando fuerte, ¿verdad? En diferentes situaciones, sobre todo pues los líderes sindicales, y que están bajo constante amenaza, son vulnerables, ¿verdad? Tenemos un estado policíaco con herramientas ya fuera de lo legal, aunque sean decretos emitidos por la Asamblea Legislativa, con herramientas para capturar, detener, desaparecer, incluso asesinar a todo aquel salvadoreño que no le simpatice a un policía, a un soldado raso o al mismo régimen. Y eso pues nosotros lo hemos venido denunciando desde el inicio. Muchas gracias realmente, y nuestra solidaridad en la lucha que está haciendo Cimeduco, ¿verdad? Y bueno, hay que seguir. Bueno, gracias Daniel por este espacio que nos ha dado, y pues esperamos que no sea la última vez que hablamos de estos temas, y claro, pues que también ustedes a través de estos medios agradecerles por llevar la voz y dar a conocer la situación que se está viviendo en nuestro país, nuestro querido El Salvador. Así que un saludo a todos los hermanos que se encuentran en los diferentes países del mundo. Buenos días para algunos, buenas noches para otros, y pues estamos en diferentes contextos. Así que un saludo a todos los salvadoreños fuera de nuestra nación.
Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes se conectaron y bendiciones para todo mundo. Quiero ver. Ahí está.